Hola, mis queridos hermanos, un gusto estar con ustedes nuevamente para tener el repaso de la lección de la escuela sabática, pero antes que nada vamos a buscar la dirección de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre, por darnos la vida en este día, por permitirnos compartir el estudio de tu palabra. Queremos pedirte que tú estés con nosotros desde el comienzo hasta el final. Y pedimos que bendigas a todos los que escucharán y estudiarán el repaso de la lección de la escuela sabática de esta semana. Y pedimos que nos ayudes para poner en práctica lo que vamos a aprender. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El título de la lección de la escuela sabática es Luz desde el santuario. El versículo que debemos de memorizar lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 1 y versículo número 2. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. En esta semana vamos a estudiar acerca de el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial. Debemos de estudiar en esta semana, si usted lo está haciendo, el conflicto de los siglos del capítulo 22 al 24 y el capítulo número 28 para que podamos tener un mejor entendimiento de lo que vamos a estudiar en esta semana. La lección en la introducción también nos dice que debemos de leer el libro de Daniel. Bueno, aquí ya nos los da masticado, ¿no? Nos da un paralelo que hay entre el capítulo 7 y el capítulo 8. Pero yo les recomiendo que usted en esta semana lea bien estos dos capítulos y pueda usted mismo anotar los paralelismos que hay entre los dos capítulos, ¿no? Aquí nos menciona que en el capítulo 7 se menciona Medio Persia, en el capítulo 8 también. No se menciona Babilonia en el capítulo 8 porque ya este imperio había pasado. Y luego nos menciona Grecia, Roma y el juicio en el cielo y por supuesto la purificación del santuario, que es una alusión al capítulo 8 y versículo 14, ¿verdad? La profecía de las 2300 tardes y mañanas que estudiamos la semana pasada. Ahora, este tema del santuario es de suma importancia. Es una de las doctrinas que más ha sido atacada. Si usted recuerda, estaba el pastor Desmond Ford, que creo que murió en el año 2021, 2022, si no me falla la memoria, y que fue uno de los pastores que atacó a esta doctrina y que muchos de los argumentos que tienen las otras iglesias evangélicas, pentecostales, que no creen que hay un santuario en el cielo, son la base de los argumentos de este pastor. Por supuesto, no tenemos tiempo para estudiar qué fue lo que él dijo. Él fue llevado a la conferencia, se le dio oportunidad porque era una persona realmente muy estudiosa, un teólogo muy importante. Y bueno, él hizo un libro de más de 900 páginas para tratar de decir que esta doctrina no tenía bases en la Biblia. Pero como vamos a estudiar en esta semana y algunas citas que vamos a dar, algunas no están en la cartilla de la escuela sabática, pero que nos pueden ayudar a aclarar este tema, estarán aquí. Por lo tanto, yo les invito a que ustedes puedan ver todo el video desde el comienzo hasta el final y que si creen que esto es de beneficio para usted, compártalo también con algunas otras personas para que puedan entender bien el tema del santuario. Vamos a leer una cita que es muy importante del espíritu de profecía.
Esta cita la encontramos en Cristo en su santuario. Y dice lo siguiente: el santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de la redención. Nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final en la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre listos para dar respuesta a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ellos. Bueno, mi querido hermano, yo espero, ¿verdad?, que si usted por lo menos tiene muchos años de estar en la iglesia, usted pueda entender bien la doctrina del santuario. Una pequeña cita más que está en el Espíritu de Profecía nos dice lo siguiente, está en el Evangelismo, página 165. La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Imagínense nada más y nada menos que el conocer este tema es el fundamento, dice, de nuestra fe. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos entender esto. Yo estoy haciendo una serie de más o menos de 20 temas acerca del santuario terrenal y el santuario celestial, pero estoy empeñado en poder primero enseñar acerca del canon de la Biblia. Ya nos falta poco para terminar el Antiguo Testamento y después trataremos de ir rápido en el Nuevo Testamento y entonces comenzar a grabar estos temas que tienen que ver con el santuario. A mí me fascina el estudio del santuario, los sacrificios y todo lo que tiene que ver con el ministerio de los sumos sacerdotes en el santuario terrenal, que simbolizaba, como veremos en esta lección, el verdadero ministerio celestial de Cristo Jesús. Así que bueno, vamos al día domingo para seguir estudiando la lección de la escuela sabática. Lea esta cita hasta que las pueda entender y pregunte si usted entiende bien esta doctrina. De no ser así, usted debe estudiarla, leer algunos libros que son muy importantes, algunos que los ha escrito el pastor Goldstein, que casualmente es el encargado del departamento de la escuela sabática a nivel mundial. Sigamos adelante. Muy bien, el día domingo tiene como título El Santuario Celestial. Mis queridos hermanos, hay, cantidades de iglesias, de denominaciones que no creen que hay un santuario celestial. Sin embargo, mis queridos amigos, el santuario celestial existe, es una realidad. Hay tantos pasajes, tanto en el Antiguo Testamento como veremos en el Nuevo Testamento. Aquí no vamos a ver mucho acerca del Antiguo Testamento, pero usted solamente tiene que poner en un buscador la palabra templo o la palabra santuario y usted encontrará muchos pasajes donde le dicen que en el cielo hay un templo celestial. Bueno, dice aquí en el libro de Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9, un texto muy claro. El que no quiere entenderlo es porque, bueno, no cree en la palabra del Señor o lamentablemente está prejuiciado y no quiere ver que este texto nos dice a nosotros que y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haré. O sea que lo que está diciendo este pasaje es que Dios le mostró, qué privilegio, ¿no?, a Moisés ver el santuario celestial. Y de acuerdo a ese modelo que Dios le mostró, entonces Moisés construyó el
santuario terrenal. En el libro de Hebreos, el capítulo 8 y versículo 21 y versículo 22 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí es Hebreos 8, 1 y 2. Disculpe, no es 21, 1 y 2. Se fue un error ahí, un 2 de más. Aquí claramente nos dice que en el cielo hay un santuario que no es hecho por el hombre y que allí dice, ¿verdad? Está el Señor ministrando en ese santuario, nuestro sumo sacerdote. Así que no hay la menor duda de que en el cielo hay un santuario y que ese santuario se le mostró a Moisés cuando él iba a edificar el santuario terrenal, y realmente lo que había aquí en la tierra era una maqueta, un símbolo del verdadero santuario celestial. En Hebreo capítulo 8 y versículo 3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Está hablando del Señor Jesús. El versículo 4 dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hay una comparación aquí, ¿verdad?, del apóstol San Pablo entre el santuario terrenal, que aunque era un modelo en miniatura del santuario hermoso que está en el cielo, mis queridos hermanos, este santuario simplemente era una sombra, ¿verdad? El verdadero está en el cielo, y cuando Cristo entra en ese tabernáculo a seguir realizando la obra de intercesión, entonces el santuario terrenal dejó de funcionar, porque ahora toda la humanidad puede ir, como veremos, al santuario celestial, donde puede encontrar oportuno socorro. Así que no hay duda, estos son algunos pasajes nada más, pero queda muy claro, mis queridos hermanos, que el libro de Hebreos nos enseña a nosotros que hay un santuario celestial y hay innumerables textos que apoyan nuestra creencia. Hay un santuario en el cielo, mis queridos hermanos, y allí dice, así como los sacerdotes en la tierra oficiaban, ahora Cristo oficia también en ese santuario, pero por supuesto, el apóstol San Pablo dice que acá lo hacían con sangre de animales, un santuario terrenal, pero ahora Cristo lo hace con su propia sangre en el santuario celestial. No hay la menor duda de que esta doctrina del santuario es una doctrina establecida en la palabra del Señor. Y no solamente por un pasaje, sino por muchos pasajes. Y seguiremos viendo algunos de ellos a través del repaso de la lección de la escuela sabática. Vámonos para el día lunes, que tiene como título En el lugar santísimo, ¿verdad? Aquí en esta figura que está aquí, vemos cómo se vestía el sumo sacerdote, y por supuesto es una representación nada más de lo que el artista puede dibujar al leer el libro de Apocalipsis, que algunos creen que es simplemente una visión del santuario celestial, ¿verdad? Y aquí en este dibujo se está abriendo la cortina para entrar al lugar santísimo donde está el arca del pacto.
Tenemos aquí Levítico capítulo 16, versículo 21, y dice, pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Aquí vemos que se está hablando acerca del día de la expiación. Y el día de la expiación era el único día donde el sumo sacerdote entraba a la cámara del santuario llamada el lugar santísimo. Solamente una vez al año. O sea que el santuario terrenal estaba dividido de la misma forma que está dividido el santuario celestial. Acordémonos que el santuario terrenal es una copia en miniatura del santuario celestial. Y esto es muy importante que nosotros podamos entenderlo para entender el ministerio de Cristo, tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo. Porque estos departamentos tenían dos funciones diferentes. El lugar santo registraba, como veremos más adelante, o ampliaremos un poco más en otro día, el registro diario de los pecados, pero en el lugar santísimo, una vez por año, se borraban todos esos registros que a través de la sangre habían entrado en el lugar santo, ¿verdad? Y que había sido, pues, llevado a cabo a la ley que Dios había dado. Se untaban los cuernos, se regaba en la tierra la sangre, a veces se asperjaba dependiendo del sacrificio en la cortina, pero lo que este día quiere decirnos a nosotros es que hay una división de departamento en el santuario terrenal y por supuesto hoy estamos hablando acerca del lugar santísimo y es muy importante entender que en el cielo también está esta división porque esto fue lo que se le mostró a Moisés de acuerdo al modelo celestial. Y aquí, bueno, nos explica en este día, lunes, que cuando este evento se llevaba a cabo, cuando el Yom Kippur llegaba, los adoradores tenían que venir y afligir su alma en ese día. Se amarraba al sumo sacerdote con una cuerda por si no había confesado él mismo sus pecados, y entonces se escuchaba cuando él hacía el oficio que más o menos demoraba media hora dentro del lugar santísimo, cuando asperjaba la sangre en el propiciatorio, y entonces el pueblo estaba en la expectativa en la parte de afuera, en oración, en ayuno, en ruego, esperando que el sumo sacerdote saliera, porque una vez que salía el sumo sacerdote del lugar santísimo, eso significaba que los pecados habían sido borrados, y entonces después que el sumo sacerdote salía de este lugar santísimo, venían las fiestas de las cabañas, donde todo era una fiesta y alegría, y donde realmente el pueblo se regocijaba porque había sido perdonado, borrado sus pecados, que es exactamente lo que nosotros estamos esperando, la fiesta de las cabañas. Cristo dijo, me voy, porque allá donde mi Padre muchas moradas hay, muchas cabañas hay, ¿verdad? Y cuando Él salga del santuario celestial, cuando termine la obra de expiación, de borrar los pecados en lugar santísimo, vendrá a buscar a su pueblo. Así que mi querido hermano también nos explica aquí que en ese día habían dos animales, ¿verdad? Dos machos cabríos, ¿no? Uno se usaba para expiación, para llevar la sangre adentro del velo, y otro se usaba como un símbolo del milenio, ¿no? El sacerdote le ponía la mano a uno de estos chivos y entonces confesaba los pecados simbólicamente en él, y este chivo expiatorio era llevado al desierto, a un lugar solitario que representa los 1000 años que pasará el diablo aquí atado, cargando, viendo todo lo que ha hecho, la destrucción que ocasionó este mundo. Dice que los muertos
en el libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 25, no serán enterrados, quedarán por todas partes, me imagino cómo será la putrefacción y el odor que habrá en este mundo lleno de maldad cuando realmente suceda esto, y Satanás tendrá que quedarse aquí porque él es el responsable de esta rebelión. Y entonces aquí dice que se llama este chivo, y entonces moría en el desierto, era para Azazel, que es un símbolo de Satanás, y de esta manera entonces se completaba la obra de la expiación. Aquí lo dice, este macho cabrío era conducido lejos en el desierto para que al final del día de la expiación Dios tuviera un santuario limpio y un pueblo limpio. En el santuario celestial, Cristo ministra por nosotros, primero en el lugar santo, ahora en el lugar santísimo, desde 1844, que es el final de la profecía de los 2300 días. Dice aquí en Levítico capítulo 16, versículo 29 al 34, y estos tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Todo se iba a borrar. Yo no entiendo por qué unas personas dudan de esta doctrina si es completamente bíblica. Hoy nosotros las tenemos bien elaboradas, pero esto lo aprendió Guillermo Miller. Lamentablemente se equivocó del evento, pero él buscó todos estos pasajes y él los aplicó a que, ¿verdad?, la tierra era la que iba a ser purificada con la segunda venida de Cristo, pero no entendió acerca de la obra del santuario terrenal. De aquí que es importante que nosotros podamos entenderla bien. Dice el versículo 31, día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá la vestidura de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendré como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. Todo era purificado. Mis queridos hermanos, el pecado será expulsado, será erradicado para siempre. No habrá más pecado, mis queridos hermanos. Viviremos con Cristo por la eternidad en un mundo nuevo. Así que cuando el Señor venga, mis queridos hermanos, necesitamos haber hecho nuestra obra, no solamente de pasar los pecados al santuario celestial, sino también de advertirles a otros la obra que se está llevando a cabo en el santuario donde Cristo ministra. Él hoy es nuestro intercesor, pero después será nuestro juez. Y usted puede leer más pasajes acerca de las fiestas, y esta era una de las fiestas, el Yom Kippur, en Levítico capítulo 23. Yo le animo a que pueda leerlo, ¿verdad? Usted tendrá el tiempo para dedicarle a esto y poder realmente ver más pasajes. Si por casualidad tiene alguna duda de lo que estamos estudiando, lea Levítico capítulo 23, donde aparecen las 7 fiestas que tenía el pueblo de Dios en 3 fechas diferentes. Bueno, sigamos adelante en nuestro estudio.
Leamos otra cita más que está en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 23 al 28, que creo que es muy importante, ¿no? Porque aquí nos dice claramente la palabra del Señor: fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Lamentablemente, Guillermo Miller nunca aceptó esto, nunca lo pudo entender. Él preguntaba qué tenía que ser purificado en el cielo, donde todo debe ser santidad, donde todo es limpio. Pero bueno, gracias a Dios, al estudio de la palabra del Señor, aquellos que perseveraron estudiando la Biblia, se dieron cuenta que en el cielo hay libros y que allí están escritos todos nuestros pecados. Es como si tuviéramos una fotocopia de nosotros, y lo que nosotros somos, mis queridos hermanos, somos pecadores. Y esos pecados ensucian los registros del santuario celestial. Por lo tanto, tienen que ser purificados, tienen que ser borrados para que Cristo pueda venir a buscar un pueblo, dice, limpio, sin mancha, sin arruga, ¿verdad? Así que y nosotros nos toca entonces cada día orar y entregarnos más al Señor para que podamos reflejar su carácter. Estamos viviendo, como veremos en una cita, en el día de la expiación. Dice aquí: porque no entró Cristo una vez más en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿Para qué? Para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, dice aquí, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Mis queridos hermanos, los pecados serán borrados. Necesitamos entonces creer que Cristo está allí intercediendo por nosotros, y necesitamos confesar esos pecados, apartarnos de ellos, porque, mi querido hermano, el Señor Jesús está borrando esos pecados para venir sin relación a salvar a los que le esperan. Dice aquí, hablando de Guillermo Miller, una explicación de qué fue lo que le sucedió. Dice lo siguiente en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 60. El señor Miller y los que se habían unido a él suponían que la purificación del santuario, de la que se hablaba en Daniel 8:14, significaba la purificación de la tierra mediante el fuego, antes de poder convertirse en la morada de los santos. Eso debió ocurrir en la venida de Cristo, y por eso buscamos el cumplimiento de ese acontecimiento al final de los 2300 días o años. Pero después de nuestro chasco, investigamos cuidadosamente la Biblia con oración y gran atención, y después de un periodo de suspenso, la luz se derramó sobre nuestras tinieblas, y como resultado de eso desaparecieron la duda y la incertidumbre. En el lugar de referirse la profecía de Daniel 8:14 a la purificación de la tierra, ahora vimos claramente que señalaba la obra final de nuestro sumo sacerdote en el cielo, la conclusión de la expiación y la preparación del pueblo para soportar el día de su venida. Muy claro, ¿verdad, mis queridos hermanos? Esta cita donde dice qué fue lo que ocurrió en el gran chasco y qué fue lo que, bueno, creyeron Guillermo Miller y el movimiento millerista.
El día martes tiene como título El juicio ha llegado. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su rostro llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta es una escena clara de un juicio investigador, donde los libros se abren, donde el juez se sienta y comienza un escrutinio de lo que está escrito delante de esos libros en el santuario celestial. Nos mandaba la lección a comparar este pasaje con Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 y versículo número 7. Ese es un pasaje que nosotros debemos conocerlo de memoria. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué cosa? Porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El juicio es una realidad y como dice el título de este día, el juicio ha llegado. En 1844 en adelante comenzó la última etapa del juicio en el santuario celestial, donde se están revisando estos libros. El juez se sentó, dice, y los libros fueron abiertos. Ahí, como vemos en esta imagen que tenemos al lado derecho, está el pecador en una forma simbólica. Por supuesto, esto es lo que percibe el artista. Delante de él está el arca del pacto, donde están los 10 mandamientos del Señor. Hay un ángel que son los testigos, dice la palabra del Señor, del juicio. Y ahí se revisa, mi querido hermano, nuestra vida cristiana desde que aceptamos al Señor Jesús. Pero la lección nos dice que no debemos de temer. Si hemos escogido a nuestro abogado, Él nunca perderá un caso. El Señor suplirá nuestras necesidades, mis queridos hermanos. Una cosa importante que recalca la lección es: no habrá segunda oportunidad. Cada ser humano habrá tenido suficiente información para tomar su decisión final e irrevocable a favor o en contra de Cristo. Todas esas teorías como el rapto secreto, que la iglesia va a ser raptada y van a haber 7 años, 3 años y medio donde se construye el templo, hay paz, 3 años y medio donde aparece el anticristo y después vuelve de nuevo el Señor Jesús, aunque ellos no quieran aceptarlo, por tercera vez a buscar a los judíos que van a ser atacados. Imagínense, ahí todos aquellos que pues no se fueron en la primera vez tendrán oportunidad una segunda vez para convertirse. La Biblia no enseña eso, mis queridos hermanos. Hay solamente una oportunidad. Satanás es astuto para engañar a las personas. ¿Quién no se convertiría, mis queridos hermanos, si ese rapto secreto fuera realidad y todo el mundo se fuera y los aviones se caen y los trenes se chocan y de repente va una señora con su esposo y se fue ella y se choca el carro? ¿Quién no se arrepentiría al ver estos acontecimientos? Pero Dios nos ha hablado a través de su palabra, nos ha dado las señales que nosotros predicamos cada día. Por lo tanto, el tiempo, como dice el apóstol San Pablo, de aceptar al Señor Jesús es hoy, mis queridos hermanos. El juicio se está llevando a cabo. Tú y yo sabemos eso. Por lo tanto, debemos conocer bien esta doctrina, estos pasajes bíblicos y poder enseñarle a la mayoría de todas las denominaciones que no creen, que creen que las personas aceptan a Cristo y no hay juicio, simplemente ya están salvos. Sin embargo,
hay pasaje tras pasaje donde nos enseña que hay un juicio en el cielo y que Cristo vendrá del santuario para pagar a cada uno según sea sus obras. Así que, mis queridos hermanos, tenemos una tremenda responsabilidad, tenemos el privilegio de conocer esta doctrina, de orar y con confianza, cuando cometemos errores, arrepentirnos y decirle, Señor, perdónanos. Y el Señor Jesús nos perdona. Imagínense aquellos que no creen esto, que andan por allí, mis hermanos, viviendo una vida de maldad, pensando que, bueno, no tienen esperanza, y otros que creen que no hay juicio ni nada, que hay segunda oportunidad, que algunos se van primero, otros se van después. Hermanos, realmente el enemigo es astuto, pero Dios ha levantado un pueblo que tiene esta doctrina, que conoce acerca de lo que está ocurriendo ahora. Por eso decía la cita al comienzo, que el santuario celestial nos conduce a través de la historia, desde el comienzo hasta el final, nos revela las cosas que están ocurriendo. Y tú y yo sabemos esta gran verdad. Por lo tanto, somos responsables de poder compartirla con otros. Vamos a leer esta cita solemne de El Espíritu de Profecía, que está en Conflicto de los Siglos, página 480. Estamos viviendo ahora, un adverbio, ahorita, en el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel. Todos debían afligir sus almas arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. La pregunta es, ¿en qué día estamos viviendo? En el día de la expiación. Mis queridos hermanos, antes de que este mundo se acabe, será un juicio con los vivos también. Nosotros no sabemos cuándo ocurrirá esto. Y puede ser que tu nombre pase. Yo creo que estamos muy cerca de la venida de Cristo. En un momento determinado quedarán, mis queridos hermanos, ya sentenciados para vida eterna, para perdición, aquellos que han pasado por el juicio, aquellos que murieron, y comenzará con los vivos. Por lo tanto, no debemos servir por miedo, pero sí debemos vivir en santa, dice el apóstol San Pedro, piadosa, ¿verdad? Manera de vivir. Debemos creer que estamos viviendo en el día de la expiación, que cada palabra, cada acto que nosotros hacemos, cada cosa que no hacemos para el bien, está registrada en el santuario celestial. Así que Dios nos ayude para que, así como el pueblo en aquel día estaba, dice, delante del Señor mientras el sumo sacerdote terrenal entraba al lugar santísimo y se presentaba ante el arca del pacto, donde estaba la ley de Dios, y ahí en el propiciatorio rociaba la sangre y el pueblo era perdonado. Pero ¿cómo estaba afuera? Dice, afligido, orando, arrepintiéndose por los pecados, en expectación para cuando iba a salir el sumo sacerdote, y entonces, mis queridos hermanos, sus pecados habían sido borrados. Debemos estar en la misma expectación. Muy pronto Cristo terminará, mis queridos hermanos, esta intercesión o el juicio investigador, y entonces saldrá del santuario y la gracia habrá terminado. El día miércoles tiene como título La buena noticia del lugar santísimo. Y aquí nos dice
en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La buena noticia es que hay gracia todavía. La buena noticia es que hay perdón. La buena noticia es que dice el que viene a mí, yo no lo echo fuera. La buena noticia es que si nosotros, así como este dibujo, esta imagen que está aquí, de este cristiano orando, pidiéndole al Señor, mis queridos hermanos, y es escuchado por el sumo sacerdote Cristo Jesús, nosotros podemos arrodillarnos, pedir perdón y podemos tener la confianza que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Y qué vamos a alcanzar? Misericordia. ¿Qué vamos a alcanzar? Gracia para el oportuno socorro. No importa, mis queridos hermanos, a qué hora nosotros tengamos que pedir o arrodillarnos. El que guarda Israel no duerme. Y aunque los pecados traen consecuencias terribles, en la Biblia tenemos escritos, ¿verdad?, historias como la de David, de pecados terribles, una vez que nosotros nos arrepentimos de corazón, una vez que los reconocemos nuestras maldades y vamos al santuario y pedimos perdón, tenga la seguridad que si ese arrepentimiento es sincero, Dios lo va a perdonar, mi querido hermano. Él está allí para perdonarnos. Solo tenemos que creer en Él. Solo tenemos que pedir perdón, pedir fuerza para que nos ayude a vivir una vida mejor, al ver la gracia, la bondad de Dios, su amor inconmensurable. Nosotros caemos de rodillas y es eso lo que nos convierte al Señor y nos ayuda a vivir una vida que glorifique su nombre, mis queridos hermanos. Hay buenas noticias. Cristo está intercediendo por nosotros, al mismo tiempo que está borrando los pecados, porque el mismo día de la expiación, también ese día se hacía intercesión por los pecados y también se celebraba entonces el juicio investigador, donde se borraban los pecados. Aquí la lección nos dice que la justicia no puede aceptar el sacrificio de Cristo como expiación por nuestras transgresiones, a menos que Jesús garantice primeramente que perdona nuestros pecados y en segundo lugar los borra. Cuando Cristo venga, usted y yo no tendremos ningún pecado. Todos serán borrados por nuestro sumo sacerdote. Y estaremos tan agradecidos, mis queridos hermanos, que querremos vivir una vida de santidad, no para ser salvos ni por las obras, sino por el amor tan grande que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Que siendo un pecador, Cristo, mi querido hermano, borró nuestros pecados. Pero para eso necesitamos pedir perdón, pedirle a Dios que nos ayude a reconocerlo y con su ayuda pedirle poder para poder vivir una vida para Él, por su amor, que lo glorifique. También nos citaba los versículos 19, 20 y 21 del libro de Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Todo esto es un símbolo del santuario terrenal, mis queridos hermanos, que era sombra de todo el ministerio de Cristo en el santuario terrenal. Así que, mis hermanos, gózate con esta buena noticia
de salvación. Gózate porque todavía hay esperanza. No has ido tan bajo ni llegado tan lejos que el Señor no te pueda perdonar. Hay esperanza para nosotros los pecadores en Cristo Jesús. Dice Apocalipsis 11:19, algo que recalcaba la lección. Entonces se abrieron las puertas del templo. Para los que no creen que hay santuario, del templo de Dios, que está donde en el cielo, y dentro del templo podía verse el cofre de su pacto, y hubo relámpagos, un resonar de truenos, un fuerte clamor de tierra y una gran lluvia de granizo. Mis queridos hermanos, este es el fin del tiempo de gracia. Esto anuncia la venida del Señor Jesús. El juicio investigador ha terminado. Y ahora, mis queridos hermanos, el apóstol San Juan ve esta escena y ve el arca del pacto, donde está el Señor Jesús expiando nuestros pecados. Qué cosa tan maravillosa. Esta doctrina es una doctrina hermosa, mis queridos hermanos, verdadera, bíblica. Esto no es invención de los milleritas ni de aquellos que estudiaron la palabra del Señor cuando vino el Chaco. Esto es palabra del Señor, porque ellos estudiaron la Biblia día y noche y Dios los fue guiando a través del Espíritu Santo, y hoy nosotros entendemos la doctrina del santuario celestial, la base de nuestra fe. Quiera Dios que yo pueda animarte en esta lección para que tú quieras saber más acerca de esto, de los símbolos, del lavacro, del candelabro, de los panes, de la proposición, del incienso. Es algo maravilloso, de la fiesta del Pentecostés, de la Pascua, mis queridos hermanos, de los primeros frutos, de las cabañas. Todas estas cosas son tan interesantes porque nos aseguran a nosotros la salvación en Cristo Jesús. Dice aquí en una cita de Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 446, cuanto más cerca vean el carácter sin mancha de Cristo, mayor será su deseo de ser transformados a su imagen. ¿Has visto tú el carácter de Cristo? ¿Deseas ser transformado a la imagen de nuestro Señor? Aquí dice que entre más cerca lo veamos, más ganas vamos a tener de ser transformados a su imagen, y menos pureza y santidad verán en sí mismos. Es que no podemos por nosotros mismos, pero contemplando a Cristo, dijo el apóstol San Pablo, somos transformados como de gloria en gloria, ¿verdad? Dice, pero aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. Yo creo que al leer esta cita, usted puede o tiene permiso de decir un amén con toda la fuerza de su corazón. Si tuviéramos, mis queridos hermanos, que tener la salvación por nuestros méritos, nadie se salvaría. Pero gracias al Señor, nuestra salvación se basa en los méritos de Cristo Jesús, quien intercede por nosotros. El día jueves tiene como título Nuestro abogado en el juicio. Es una continuación del tema que tuvimos en el día miércoles. Y aquí dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente
según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, sigue diciendo en otro versículo, cuánto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, Cristo es nuestro abogado. Él, mis queridos hermanos, vivió una vida santa para que nosotros podamos hoy recibir el perdón y su justicia a nuestro favor. Es una pena que los judíos prefirieron seguir practicando este culto que consistía solo en bebidas y comidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ellos siguieron y siguen hasta el día de hoy soñando con un santuario todavía nuevo, y lo más triste que yo puedo decirles que hay miles de denominaciones que envían dinero a Israel para que se construya este santuario, cuando Cristo vino y cumplió todos los símbolos del santuario terrenal. Tienen el velo puesto, no pueden ver, no entienden las escrituras, pero tú y yo, con la ayuda de Dios, dice aquí que debemos ser humildes, ¿verdad? O leímos en una cita, no depender de nosotros mismos, pero tú y yo se nos ha dado el privilegio y el conocimiento, mis queridos hermanos, que heredamos de los pioneros acerca de la doctrina del santuario. Por lo tanto, necesitamos compartir esta luz a otros que no la tienen. El versículo 19 del libro de Hebreos sigue diciendo, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mis queridos hermanos, esta lección realmente es una lección que nos da ánimo. Es una lección que nos viene en el momento indicado, cuando realmente las cosas se están poniendo difíciles, cuando el mundo anuncia por todas partes que Cristo viene. Estas guerras terribles son guerras muy poderosas, donde muere cada día personas por todas partes. Esta inseguridad económica que se anuncia por los grandes expertos en economía, la inmoralidad que hay en los Estados Unidos. Usted puede ver que el candidato preferido por la mayoría en este país es el presidente, un presidente inmoral, con antecedentes de adulterio y tantas cosas, falsificación. Sin embargo, las personas están dispuestas a aceptar a este presidente con tal de que las cosas económicas mejoren o hay una vida mejor. Ya la moral no tiene importancia, y el espíritu de profecía claramente predice que por la corrupción, mis queridos hermanos, los dirigentes cederán ante las peticiones de, ustedes saben, la bestia, y también aquellos que niegan la ley del Señor, y finalmente se unirán y perseguirán al pueblo del Señor. Pero en ese momento de dificultad, nosotros ya hemos pasado nuestros pecados, ya hemos pedido perdón, ya hemos asegurado nuestra salvación en Cristo Jesús. Estas son buenas noticias de salvación.
Hemos llegado al fin de la lección de la escuela sabática número 8. Una lección, como dije, que nos da ánimo en los momentos que estamos viviendo. Espero, mis queridos hermanos, que usted pueda estudiarla más todavía, que siente ese deseo de investigar acerca del santuario, que realmente quiera leer algunos libros que son muy buenos, ¿verdad? Algunos de ellos fueron escritos por uno de los autores preferidos míos, el pastor Goldstein. Hay muchos, 1844 en la profecía. Hay más libros que realmente son de beneficio para entender la palabra del Señor, leer Cristo su santuario de la sierva del Señor y muchos libros más que realmente nos dicen a nosotros qué está sucediendo ahora mismo en el santuario celestial. Que Dios los ayude, mis queridos hermanos. Les deseo un feliz día de preparación como siempre. Les deseo un feliz sábado. Que el Señor los bendiga. Y por favor, si usted cree que esto le ha sido útil, que le ayuda, compártalo con algunos amigos, sobre todo con aquellos que no conocen nuestra fe, para que puedan entender que hay un juicio en el cielo y que necesitan ahora mismo, antes que se acabe la gracia, aceptar a Cristo, no solamente como su Salvador, sino también como su intercesor en el juicio que se está llevando a cabo. Y que Dios nos ayude para que al meditar en esto podamos vivir piadosamente, podamos estar como los judíos en el día de la expiación, afligidos nuestras almas. Eso significa arrepentidos, pues buscando al Señor para prepararnos para ir con Cristo a vivir por la eternidad. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana.